contarles algo. Siempre les digo que hagamos balance, ¿no? Parezco administrador de empresas en vez de pastor. Pero a veces cuando el Señor me llama a reflexionar, lo que hago yo es tomar el periodo del año. Y decir, bueno, ¿cómo estábamos en abril del año pasado? Estamos ahora en el mes de abril. Y lo que hago para recordar es, en mi caso, tomar las predicaciones, yo les pongo la fecha y las guardo, entonces ya que está, o miro un poco del video de la predicación, en el caso que filmemos, porque les quiero recordar que hace un año atrás acá no teníamos luz. Entonces, estamos celebrando ahora que tenemos teclado nuevo. Espectacular. Así que, el año pasado, para esta misma altura del mes, el teclado era el otro y a pilas. Así que me acuerdo que se escuchaba más el golpe del dedo de la tecla de Ruth cuando me pegaba que el teclado mismo, porque el sonido que salía del teclado era escaso. Y así te puedo nombrar un montón de otras cosas que no teníamos en ese momento, no teníamos el fichero de culto todavía, así que si alguien llegaba, nosotros decíamos, bueno, pero está en trámite, lo cual en realidad no tiene ningún valor, así que tenemos un papel de algo en trámite que podía ser aprobado o desaprobado. Fue aprobado y estamos a la espera del papel del municipio, que ya en realidad nos dijeron, nos anticiparon que está aprobado, pero que simplemente hay que esperar porque, bueno, vieron que las resoluciones a veces tardan un poco de tiempo. Pero la semana que viene nos viene a visitar Jim Welton. Y la otra semana Jonathan Welton estará en la Argentina por primera vez, gracias al esfuerzo principalmente de Cele. A ver, ¿se dan una idea de lo que estamos hablando? ¿Se dan una idea de lo que era ese abril del año pasado? Sin luz. Me acuerdo del calor que hacía acá para predicar. Yo la he pasado muy mal. Acá adelante tenía que no levantaba las manos ni casualidad, ¿no? Así levantaba las manos. ¿Cómo? Los abanicos hemos repartido. Por eso, ayúdenme a recordar un poco cómo fueron la secuencia de las cosas. No estaba pintado, así que era un lugar que parecía un garage, ¿no? Un garage despintado, aparte, ¿no? El garage un poco más lindo, pero era un garage despintado. ¿Cuántas cosas han cambiado? Y por eso quiero empezar con eso, para decirte que Dios no se detuvo. Esa era la palabra que el Señor me traía ayer anoche y esta mañana no. Dios no se detuvo. Si vos creíste en algún momento que Dios paró, y te decís, no, bueno, para mí Dios hizo y paró, te estás perdiendo la perspectiva de lo que estuvo pasando. Es fácil que en la vida cristiana nos pase. ¿Saben por qué? Porque uno puede idealizar y buscar metas, y está bien, ¿no? Está bien buscar metas. Entonces cuando ciertas cosas uno no las alcanza, a veces uno le pone fecha y no las alcanza, ¿no? ¿Cuántas veces uno ha dicho, no, para mitad del año que viene, y después llega a mitad del año y quizás no? Pero eso no quiere decir que Dios se detuvo. Los procesos de Dios no se detienen así. Entonces quizás tu ministerio no está en abril de este año como vos creías que iba a estar en abril del año pasado, cuando dijiste, en un año, seguro que en este año yo tengo esto, y quizás no está así. Pero eso no significa que Dios se detuvo. Es más, te diría que si vos continúas con esa esperanza y con esa fe de que el Señor no deja de obrar, vas a terminar alcanzando las cosas y te vas a dar cuenta que fue parte del proceso. Grandes cosas, grandes procesos. Y cuando de pronto uno, a mí me pasa, ¿no? Que de pronto uno habla con otros pastores, habla con otras personas y te cuentan, no, nosotros tuvimos de transición como 10 años. ¿Cómo 10 años? ¿Cómo 10 años viviendo también que no, las acciones que hacíamos no impactaban en la ciudad, que lo que queríamos no lo lográbamos? ¿Cómo 10 años? Y como yo digo, todavía me falta mucho, no puede ser menos. ¿Cómo negociar? ¿No hay un lugar donde yo pueda negociar un poco menos de tiempo y que se me acorte? Porque a veces nos pasa eso. Pero quiero desenterrar esa cuestión de que Dios se detuvo. Dios no se detuvo en ningún momento. Y si aprendés a mirar y a repasar cosas y a llevar en alguna agenda o en algún cuaderno cosas que Dios va haciendo, te vas a dar cuenta que no solo no se detuvo, sino que la acción de Él fue continua. Y que hay un montón de cosas que si miramos para atrás, Él hizo. ¿Amén? Entonces yo le quiero dar gracias al Señor para arrancar por esas cosas. Porque abril del año pasado era muy distinto a este abril. No tenía, sinceramente, humanamente, no podía calcular nunca que iba a estar anunciando que una persona de Estados Unidos iba a venir a predicar acá al domingo siguiente. O al domingo pasado, puede ser.
De ninguna manera lo podía haber creído en ese momento. Y sin embargo hoy lo estamos haciendo. Y de ninguna manera también podíamos calcular que quizás Jonathan Walton podía venir a Argentina y empezar a impactar una nación también, porque hicimos un esfuerzo casi tironeando el brazo de algunos para poder hacerlo, ¿no? Porque fue más o menos así. Para los que no saben, fue así. Porque los recursos y un montón de cosas no aparecían, pero sin embargo la semana que viene, la otra semana, se va a terminar concretando todo. Y encima hay un grupo misionero que viene. El grupo más numeroso, el viaje más numeroso hasta el momento. El viaje más numeroso hasta el momento. 14. ¿Cuántos? 14. 14 personas de distintos lados. Pues, De Sudáfrica, de Alemania, de Venezuela y de Estados Unidos. A ver, ¿tienen una idea? Ustedes vayan a abrir, repasen los videos, ¿saben? El video de abril del año pasado, hay uno que no estuvo porque la cámara no tenía batería y no se pudo grabar. Pero hay uno que se llama Lo que decimos versus lo que hacemos. Y en ese video yo les presento un poco justamente el presente de ese entonces, nada que ver con este. Así que cuando creas que Dios se detuvo, haz una cosa, mirá el video del mes del año pasado y mirá y decir cómo estaba mi vida, porque vos te imaginarás, en el video aparezco yo, pero vos te imaginarás ahí sentado diciendo, qué distinto, qué distinta que estaba. Entonces, déjenme continuar con esto. En ese video les hablé de algo que sé que a la mayoría le quedó, y es que el Señor me había hablado de un rompecabezas en el cual yo encajaba perfectamente. Un año pasó eso. Se dan una idea, ¿no? Y a mí te digo porque varias veces ustedes, cuando hablé con ustedes, me lo nombraron, que les quedó eso, porque fue una visión que yo tuve cuando estaba en Pinamar. Ahí empezaría a caminar, una de las noches que salgo a caminar, y el Señor me habla de eso. Y entonces lo que me habla el Señor en ese momento fue de no hacer la oración alquilada. Esa fue la manera en que pusimos algún gancho para el tema. Y la oración alquilada es cuando vos haces la oración de alguien más y corres el riesgo de que Dios te lo dé. Porque de pronto, viste, a veces uno va, visita una iglesia y la iglesia está orando por algo y debe ser que hay que orar así. Y uno pide lo que pide ese pastor, uno pide lo que ese líder de música pide, y después no era lo que Dios quería para vos. Y Dios me decía que el mayor riesgo de eso es que te lo puede dar. Y si te da algo que no es lo que es para vos, vas a vivir insatisfecho igual, por más que tengas un éxito aparente. Porque vos podés llenar un estadio y de pronto sentirte incompleto porque no es exactamente lo que te llena y lo que vos querés y lo que el Señor quiere para tu vida. Entonces, quiero volver a traer lo que pasó ese año atrás, porque ese año atrás, ese abril del año pasado fue el que el Señor me dio esa palabra. Y ahora te invito a que vos pienses en términos personales. ¿Cómo estabas vos en abril del año pasado? ¿Te acordás algo? A ver, acordate, había empezado el año, había continuado un poquitito. ¿Cómo estabas comparado versus este 2016? ¿Se detuvo Dios? ¿Te detuviste vos? Porque tampoco esto es que corre únicamente solo, ¿no? Esto uno tiene que ir hacia adelante. Dice Hebreos que nosotros no somos como los que retroceden, no somos de ese tipo de personas. Yo estaba muy distinto en abril del año pasado. De por sí, hoy estaba orando y tenía a mi hijo en brazos. Y cada uno de ustedes puede reflexionar un instante y decir, estábamos diferentes. Había cosas, pasaron cosas en este año, de abril a abril, pasaron cosas. Pero Dios no se detuvo. Mirá para atrás y marcá los puntos, hacelo cuando vuelvas a tu casa, marcá los puntos en los que Dios hizo algo muy específico para que vos te des cuenta que Dios no se detuvo en ningún momento. Así que de iglesia te lo llevo a lo personal, porque en definitiva la iglesia está compuesta por los personales. Entonces, reflexiona un instante, porque tu vida cambió mucho. Entonces, cuando te viene la desazón, y esa, ¿no? Cada tanto viene eso, ¿no? Como, che, pero no pasa nada. Todo sigue igual. No cambia nada, al final esto no cambia. Al final yo me convertí al Señor, pero esto no parece cambiar. ¿Estás seguro? ¿No será una mera impresión? ¿Repasaste tu año hacia atrás para ver si cambió o no cambió lo que el Señor hizo? Déjame que te cuento en algunas cosas que quiero entrar. Necesito decirte en esta mañana que todo lo acontecido, desde que ajustamos nuestras vidas al plan de Dios, tiene que ver con ese plan perfecto, aunque no te des cuenta y no entiendas por qué.
Quizás te parezca que pasa mucho tiempo, ¿no? A veces uno dice, Dios, yo quiero que hagas tal cosa en mi vida, y de pronto decís, me parece que pasa mucho tiempo entre que se la pido y que Dios la hace. Puede ser. Quizás vos lo hubieras querido más gradualmente, ¿no? Vieron que uno dice, vieron que ahora se discute si es mejor el gradualismo o el shock en política, ¿no? Si los impuestos subirlos o subirlos gradualmente, hay una discusión. A veces nosotros en la vida espiritual queremos lo mismo, ¿no? No, Señor, no. Yo sabía que me ibas a sacar esto de mi vida, pero lo quería gradualmente. Yo prefiero el shock. Porque es como que yo soy un poco ansioso, para los que no saben, tengo un poquito de ansiedad. Ansiedad en el sentido que cuando sé que tengo que hacer algo, estoy pensando en eso, estoy con la palabra así, ¿no? Entonces cuando yo sé que algo viene, lo quiero. No, pero dejá, no lo quiero. Entonces, prefiero el shock. Si Dios me dice, voy a sacar esto de tu vida, sacalo, Señor. No le pido un tiempo, una prórroga. No, pero aguanta unos meses, ¿por qué? Lo que ya no va a estar, que no esté. Aunque me duela el desprendimiento, aunque me duela alejarme de una persona, aunque me duela lo que me duela, chao. Lo quiero ahora. Si tiene que ser porque por algún motivo que yo no entiendo bien, porque muchas cosas no las entendemos, no estoy diciendo que nosotros entendemos todo, pero algunas cosas que no entiendo se tienen que ir de mi vida, que se vayan ya. No esperemos más. Entonces quizás nos pasa eso a nosotros, pero igualmente, déjame decirte que quizás a vos te hubiera gustado que ciertas cosas se queden como estaban antes. A algunos nos pasa eso, ¿no? Viste, uno se convierte al Señor, uno empieza a caminar y dice, me hubiera gustado igual que se quede como estaba antes, pero no es así. Dios movió muchas piezas en nosotros desde hace un año atrás y todo tiene y tendrá sentido. Si te mantenés firme en la fe que el Señor depositó en nosotros, todo tiene y tendrá sentido. ¿En cuánto tiempo? No sé. ¿En cuánto tiempo pasan las cosas en el Señor? A veces rápido, porque algunos fue rápido, y algunos no tanto. Pero el proceso no se detuvo. Y déjame volver a decirte lo que dije el domingo pasado. Se abrió una ventana, por llamarlo así, de prosperidad específica para la iglesia. Y es una lástima que hoy no vino Miguel y Norma porque no había trenes. Pero estuvo trabajando ayer Miguel en mi casa y quiero contarlo porque el domingo pasado vimos esa palabra, dijimos que hay prosperidad para la iglesia, que ustedes aprovechen ahora para pedir o más dinero por la tarea que hacen o para buscar un trabajo porque algo va a pasar. Bueno, y no solamente se activó el trabajo para Miguel, de hecho tuve que decir, bueno, voy el sábado a la mañana porque encontré un trabajo de lunes a viernes, sino que él entró al trabajo con otras 15 personas. Y cuando fueron a cobrar, el único que tenía plata en la cuenta era él. Y los demás decían, pero ¿cómo? Imagínate la cara de él, ahora me van a matar. Estaba ahí con los demás y obviamente él se sentía mal porque no quería que los demás no tengan su dinero. Pero todos trabajaron lo mismo, pero sin embargo por algún error que nadie se explica y les pidieron que los demás esperen hasta la semana siguiente, lo que sea, el único que tenía la plata depositada era él. Entonces, son señales de prosperidad. Son señales. A mí, para los que estuvieron hablando conmigo, quizás no saben, a mí me llamaron de Estados Unidos para hacer un trabajo. Me contactaron, no sé si conocen la red LinkedIn, que es empresarial. Cada tanto me llegan ofertas por mi experiencia en lubricantes. Y me contactó una empresa y me dijo, hay que hacer unas encuestas en Argentina y queremos que las haga usted. Un yankee que habla mal en español. Y digo, bueno, está bien. Y son $150 por entrevista, que me lleva 15 minutos. Así que voy, me reúno a tomar un café con alguien, le hago un par de preguntas de lubricantes, miramos un poco los metros cúbicos, un análisis del país, y la empresa me paga $150. Quiero decir que está fácil la cosa. Ahora, hay que buscar. Tampoco, ¿no? Por eso digo, es el momento. Si estás pensando en un trabajo, no, buscarlo ahora porque es el momento. Si estás buscando un ingreso, ahora es el momento. Porque Dios está prosperándonos específicamente. Y lo pude sentir cuando Miguel me hablaba el otro, sin saber lo que iba a pasar ahora, porque esto me lo contó ayer. Pero cuando me hablaba el otro domingo, que estábamos arreglando para venir a trabajar a mi casa, ahí me di cuenta, cuando me estaba por pasar el presupuesto, dije, viene la prosperidad. Porque con él se estaba activando algo que tenía que ver con toda la iglesia. Así que, tomalo. No sé cómo te dan las cuentas antes, pero te van a dar mejor.
Y como te dije antes, el país dice, no, vieron la recesión, que algunos dicen que baja la inflación, pero tiene que ver más con un estancamiento de la economía. La tuya no. La tuya no. En el Señor nosotros vamos a contramano. Y acá está Ivana, que en pleno 2001 vivió la crisis, una de las crisis más importantes que tuvo el país, y Vázquez y Covini, que era nuestra empresa, seguía funcionando bien. Y mientras se cayeron un montón, en ese momento otros distribuidores de lubricantes, porque claro, tenían poco margen y ante cantidad de cheques rechazados como hubo en ese tiempo, se cayeron, nosotros estábamos bien y salimos airosos de la situación. Entonces, y saben lo que se acuerdan, 2001 más o menos, ¿se acuerdan los saqueos, se acuerdan la violencia, los muertos? Sin embargo, hay empresas que todavía prosperaban. Esa era una de las que son, los dueños son hijos de Dios. Así que tu economía no tiene que ver con lo que le pasa al país. Vos estás un escalón más arriba, bastante más arriba. ¿Amén? Abrí ahí tu Biblia en Romanos 5, Romanos 5.1, y voy a ser breve y concreto para que nos llevemos algo a nuestras casas y a nuestra semana. Y te vayas preparando para el domingo que viene Jim Walton a este lugar. Así que vamos a tener nuestra primera vez que viene alguien y tiene un traductor, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Quién traduce? Gisela. Gisela viene a traducir, invitada de Visión de Futuro. Sí. Visión de Futuro, es líder allá en esa iglesia y viene por cortesía, porque le gustan mucho los escritos de Jonathan, así que viene a este lugar a traducir allí. Así que tenés ahí Romanos 5.1. Sí. Toma tu ofrenda. Prepara tu ofrenda. Prepara tu ofrenda porque realmente quiero que tengamos esto en mente para lo que viene de la palabra. ¿Tenés tu ofrenda? Guardala, porque vamos a aprender al final. Está buenas. No, porque quiero que ofrendemos al final, porque quiero que esta palabra tenga que ver con nuestra ofrenda. Entonces, cuando vos elegís tu ofrenda, decís, Señor, la palabra la voy a sellar en un sentido simbólico con esto que vamos a escuchar. Dice Romanos 5.1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo 2 dice, por quien tenemos también entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Qué vueltas que le da Pablo, ¿no? A mí me encanta la combinación que viene. Presten atención. Pablo nos enseña que la fe nos justifica. Fácil, ¿no? La fe nos justifica. El otro día vi un video que me causaba gracia, que estaba bastante bueno, como una especie de tribunal, no sé si lo vieron, no sé quién lo puso, si es alguien de acá o no, porque no recuerdo, de alguien que confiaba en sus obras y que llegaba como al juicio final y la persona traía un legajo con todas las obras que había hecho y después se ponía como en una balanza moral, una cosa así, y esa balanza daba si estaba bien o no. Y entonces, bueno, es interesante porque después llegaba un cristiano, primero todos rechazados, llegaba alguien que había creído en el Señor, y cuando presentaba su legajo aparecía Jesús y presentaba otro legajo, como diciendo el legajo en realidad es el que yo te presento por vos. Y es muy interesante, está bueno el video, un día lo podemos compartir, pero eso es lo que está enseñando Pablo, ¿no? La fe nos está justificando. Somos justificados por la fe. Y no se queda ahí. ¿Qué más dice? Al creerle a Dios y la obra de su Hijo, tenemos acceso al Padre. Fácil, ¿no? Hasta acá viene fácil, Pablo. Pero vamos a ver que no, después se complica un poco. Pero miren la próxima parada. La paz de Dios viene porque es dada por Cristo. Fíjense el orden. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Por lo tanto, y bien fácil y sencillo, si ya fuiste justificado por la fe, eso tiene que desbordar en paz. Los cristianos somos personas de paz, somos personas templadas. Templado significa que ante una adversidad tenemos un mejor manejo del tiempo. Mientras todos ven algo negro y oscuro y sin salida, nosotros creemos que Dios hace sendas donde no hay. Como les dije recién, en una economía quebrada, los cristianos prosperamos. La paz del Señor es nuestro estilo de vida.
Y acá me quiero meter en que no quiere decir ausencia de problemas. Porque el verdadero sentido de esto es que uno tiene paz a pesar de. Porque si fuera que uno tiene paz únicamente porque las cosas todas le salen bien, es una paz aparente, obviamente. Pero acá Pablo está enseñando algo que dice que por él mismo y gracias a la misma fe, en el versículo 2, accedemos a la gracia, la que nos da firmeza. Así que estamos firmes en Cristo por la gracia de Dios. Para los que no saben qué es la gracia tiene que ver con algo que no merecemos, pero que sí nos es regalado. Así que nos fue regalada a nosotros esta gracia, un favor que nosotros no merecíamos, y eso nos da firmeza. Por eso pasan los años, y los que creen verdaderamente en el Señor siguen donde tienen que estar, parados en Él. ¿Conocen muchos cristianos genuinos, convertidos verdaderamente, que se alejan de Dios? ¿O vos los ves que les pasaron cosas, que vivieron situaciones y sin embargo están agarrados del Señor? Porque cuando vos te agarrás de Él y no te soltás, esa gracia es la que te pone firme y te afirma los pies. Y que aun cuando parece que vas caminando por senderos difíciles, Él te afirma los pies para que vos puedas caminar seguro y segura. Así que quiero decirte en esta mañana que si estás caminando por un camino angosto, que si estás caminando por un camino difícil, de curvas, de contracurvas, donde es muy peligroso, pedirle al Señor que afirme tus pies y preguntarle al Señor si es el camino que tenés que caminar. Porque cada tanto tenemos que reevaluar si no tomamos algún atajo, ¿no? Vieron que cada tanto es como que el camino del Señor es un camino que dice la Biblia que es angosto, que es el camino que Él pone, pero a mí me da la impresión como que veo salidas todo el tiempo. ¿Vieron? A 500 metros, la salida tal. Como que uno se ve tentado. El libre albedrío. Claro, parece como ese libre albedrío, esa oportunidad de decidir. Entonces uno sigue y no es que esa no te va a salida. A 1500 metros, la salida 52C. Y esa salida, ahora para la izquierda, puede parecer una salida atractiva. No, lo paramos acá. Mirá, se agarro por acá y el camino del Señor sigue siendo el mismo. Y entonces cuando vos te encontrás con gente que ha construido una vida espiritual a lo largo de los años, es la gente que te viene a contar que ha sabido decir que no a un montón de salidas. Aquel que toma atajos constantemente, y esto también va para los que van de iglesia en iglesia. Porque eso también son atajos aparentes. Porque entonces la persona dice, transita un tiempo con una iglesia, le parece bien, ¡ay, qué lindo ustedes, hermanos, me siento bien! Y al tiempito no se siente tan bien. Y bueno, porque claro, hay cosas que encontró cosas que no le gustan, cosas que le gustaría hacer de otra manera, entonces, pero acá qué lindo este lugar. Y toma la salida. Y después pisa, ¿no? Y al ratito, vamos para allá. Y es una persona que no es constante, que toma salidas y atajos constantemente. Y así lo podemos hacer nosotros, quizás no como cristianos de una congregación, pero sí como cristianos que escapan moralmente por algo, ¿no? Conozco cristianos que eran firmes en algo y de pronto, cuando tuvieron mayor poder adquisitivo, empezaron los negocios por izquierda, ¿no? El otro día me reía que me contaba mi papá que yo tenía que llamar a uno para entrevistar y me dice, no, ese no lo llamo, porque ese tiene un problema. Me dice, vos le llevas un negocio por derecha y uno por izquierda, y él quiere el que es por izquierda. Pero por el gustito, vieron que hay gente que le gusta el sabor a lo prohibido, ¿no? Le gusta la trampa. Y uno dice, no, quizás gana lo mismo, quizás le cuesta lo mismo, pero sin embargo le gusta más ese porque evadir le gusta. Entonces hay salidas para nosotros en todo sentido. Y sin embargo, cuando nos mantenemos nosotros como cristianos ejemplares, que dice la palabra del Señor que podamos respetar a nuestras autoridades, que podamos pagar nuestros impuestos, que tenemos que hacer caso a lo que la nación nos pide, entonces es cuando realmente caminamos derecho y no tomamos esos atajos. Así que me encanta cómo el apóstol Pablo hilvana estas ideas, porque como les dije, dice, y por él mismo, y gracias a la misma fe, accedemos a la gracia, la que nos da firmeza para finalmente vivir irremediablemente, ¿qué? Esperanzados en la gloria de Dios. Nosotros vivimos irremediablemente esperanzados en el Señor.
Conozco gente que busca cosas hace tiempo en Él, pero ¿qué tiene? Esa esperanza, saber que Dios va a responder. Aunque se tarde la respuesta de Él, todo se cumplirá. Aunque vos creas que te pasa el tiempo, aunque vos creas que te pasan los años en los que vos creíste que ibas a hacer eso, lo vas a hacer. Porque todo se va a cumplir. Todo lo que dijo el Señor se va a cumplir. Salvo que tomes las salidas de emergencia. Que empujes la puerta. ¿Vieron que la salida de emergencia es más fácil que las otras? Bueno, nosotros no tenemos salida de emergencia, pero no lo digan. La salida de emergencia tiene esa barra que uno la empuja y sale. Es más fácil que la otra. La otra uno tiene que hacer un picaporte y prender la puerta. Cuidado con las salidas de emergencia. Cuidado con las salidas de emergencia en el mundo espiritual, porque son atajos y parecen fáciles, pero no son cosas sustentables en el tiempo. Y saben, déjenme volver a algo que dije recién. ¿Saben que yo sé que hay gente que se fue de este lugar y hoy lo lamenta? A ver, y no porque nosotros seamos la eminencia en cuanto a iglesia, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo porque se fueron por los motivos equivocados. Y cuando fueron a otro lugar porque pareció un atasco, al tiempo se arrepintieron. Y es más, les digo, se fueron de ese lugar también. Y entonces ahora miran para atrás y dicen, me doy cuenta que no era ni la primera ni la segunda, no tendría que haber salido. Y le pasan, por eso, cuidado cuando empezás a maquinar cosas en tu cabeza y cuando empiezan a venir ideas que te parecen tentadoras. Porque es lo mismo que le pasa a un hombre o a una mujer cuando uno está casado hace tiempo y aparece, la que no tiene achaques, porque vieron que la gente que sale los miércoles, los jueves y encuentra en los bares parejas desparejas, saben eso, y entonces uno llega al bar y de pronto ve un tipo de 60 con una chica de 30. Así, esto acá está medio raro. Eso es un atajo. Entonces el hombre ve a la chica de 30 como la ideal. Esta no tiene las arrugas de mi esposa, esta no tiene los achaques de mi esposa, esta quiere salir, esta quiere divertirse. Y dice la palabra del Señor que hay caminos que parecen derechos al hombre, pero en su fin es camino de muerte. Son atajos. Son salidas que parecen tentadoras en todo ámbito. Te lo llevé en lo moral, te lo llevo en lo económico para andar por izquierda y te lo llevo en el nivel de la iglesia, de querer escaparte de un lugar y buscar otro lugar y saber que sentís lo mismo porque los problemas no pasan por ahí. Así que el apóstol Pablo hilvana estas ideas de la doctrina a la prosa. Vuelvan a leer como dice acá. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz, miren las palabras claves, paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Es un poeta. Hay que combinar doctrina con prosa, Es difícil. Hay que combinar. Él tenía un talento tan especial que a mí me encanta. Y dice el versículo 3, y acá viene la parte que no querían escuchar. Y no solo esto. Es como, a mí me encanta, porque es como que Pablo viene y te dice, te tira cosas buenas, Che, les quiero contar que, imagínense a nivel iglesia, les quiero contar que viene Jim, que viene Jonathan, que viene... Y no solo esto, pero decís, wow, hay más. Ay, ¿para qué, ¿Por qué no me fui antes? Porque miren lo que dice. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Amén. Sabiendo que la tribulación produce paciencia. Amén. ¿Para qué siguió Pablo? ¿Por qué no cortamos ahí, y le ponemos un subtítulo que diga Pablo desvarió? Le ponemos un subtítulo así que diga Pablo se equivoca cada tanto, y este es el caso. Porque dice que no solo esto, o sea, todo lindo lo que venía diciendo, hermoso, nos gloriamos en la fe, la gracia, todo muy divertido, pero ahora dice nos gloriamos en los problemas. Esas son las tribulaciones. Tribulación es una palabra muy... Problemas. ¿Qué significa eso? ¿Cómo andamos ahí? Con gloriarnos. Ni siquiera dice nos bancamos los problemas, soportamos los problemas. No, nos gloriamos en los problemas. ¿Saben cómo titulé esta prédica? Benditos mis problemas. Benditos mis problemas. Porque yo tengo que aprender a absorber la gloria que hay en un problema. En cada problema que se me presenta en la vida, y la vida es así, la vida está llena de problemas. Den la vuelta que le den siempre. O los tenés en los pensamientos,
o lo tenés a tu alrededor en tu entorno, pero o lo tenés en tu trabajo, o en algún lugar vas a tener problemas, porque la vida es vivir con problemas. Yo sé que parece, no, pero cuando yo me convertí al Señor, convertir al Señor no te hace salir, es más, te mete en una cantidad nueva de problemas, porque ahora tenés otra misión también que otros no tienen. Entonces te mete en otra situación. A ver, y que se entienda, en una vida con problemas no es ser un problemático. Son cosas muy diferentes. En una vida con problemas significa embarcarse en las cosas del Señor y que uno se enfrenta a un montón de cosas y sale victorioso en el Señor. Y ser una persona problemática es una persona que siempre anda buscando problemas y teniendo problemas esencialmente con la gente. Esos son los más difíciles. ¿Vieron cuando a mí, yo me pongo a escuchar a veces, ¿no? Entonces viene una persona y me dice, no, esta semana agarré y me dijo tal cosa y yo agarré y le dije, porque a mí nadie me va a pasar. Porque yo, eso es problemático. En cambio, cuando viene, a mí me causaba, no sé si recuerdan las primeras reuniones de la casa de Nora, me acuerdo Mariel hablando de Ivana, mirá, me acuerdo perfectamente. Y Mariel contaba y decía, me mostró cómo solucionar un problema, porque una persona, no sé qué te había dicho Mariel, e Ivana te empezó a decir, pero ¿qué tendrá esa persona en el corazón para haberte dañado así? Mariel obviamente nunca había visto, recién se había convertido, nunca había visto esa faceta de cómo salir de una situación amando a la persona en vez de contestando, porque hasta acá habíamos contestado siempre, ¿o no? Nos habíamos plantado, habíamos dicho, me voy a parar firme acá nadie me va a mover. Y sin embargo, cuando uno llega al Señor, uno descubre que uno es atacado y en vez de uno contraatacar, dice, ¿qué pasará para que me grite así? Y descolocás. Entonces ya no sos una persona problemática, pero seguís teniendo problemas. Así que Pablo nos mete en problemas. Dice que la tribulación produce paciencia. Ahora vamos a llegar. La tribulación produce paciencia. Así que evidentemente Dios quiere que seamos personas pacientes. En otra versión dice que produce perseverancia. O perseverancia. Ambas son correctas. Paciencia y de perseverancia hemos hablado en este último tiempo. Es más, en esa predicación de lo que decimos versus lo que hacemos, empiezo diciendo la perseverancia. Así que por eso miren cómo está interconectado. Empiezo hablando de la perseverancia. Que el cristiano persevera, aunque ve que al final, es más, ¿saben lo que dije en esa reunión? Aunque hagas una reunión y venga uno solo, aunque hagas una reunión y no venga nadie, no lo haces por las personas, lo haces por el Señor. Continuás perseverando en lo que haces y saldrás victorioso. En abril del año pasado di esa palabra. Y más de otras palabras, miren la predicación. Y fíjense lo que se cumplió, esas palabras. Presten atención, hay profecías que están cumplidas, que las dije sin tener idea de lo que estaba diciendo y se cumplió. Así que después miren ahí el video de lo que decimos versus lo que hacemos. Acá parece girar todo, veníamos bien con las ideas anteriores y Pablo dice que esto no es todo, peor, nos dice que tenemos que aprender a gloriarnos en los problemas y en las tribulaciones. Y dice que debemos gloriarnos porque eso produce paciencia. ¿Se dan una idea del mecanismo que está funcionando acá? O sea, yo estoy acostumbrado, y esto les quiero contar, por mi trabajo, a ver plantas industriales. Realmente es algo muy lindo. Uno llega a una planta industrial y ve el proceso entero de algo. Por ejemplo, les cuento, fui una vez a una papelera muy grande y la máquina de papel, la que hace el papel que ustedes usan después A4 para una impresora, la máquina mide 100 metros y tiene oficinas adentro. No sé si alguna vez saben. Y entra en una punta la corteza del árbol y del otro lado sale el papel. A ese nivel. Una máquina que vale 70 millones de dólares. ¿Se dan una idea? Entonces he visto el proceso de cada cosa. He visto cómo se hace el azúcar, he visto cómo se hace el pan en la planta de Bimbo, he visto todo. O sea, he estado en todos lados para ver cómo se hace lo que uno llega después y lo tiene en la mano como producto final. Bueno, yo he visto cómo se hace un autoparte de un auto, todo. He trabajado en todo tipo de industrias. Y miren lo que dice acá. Dice que la tribulación, ¿qué hace?
produce paciencia. Así que si querés tener la paz y la paciencia presente en tu vida, los problemas son esa planta de producción de paz dentro tuyo. Te lo voy a volver a decir, si querés tener paz y querés aprender a caminar correctamente en el Señor, esos problemas son la planta de producción de paz dentro tuyo. Si no, no hay paz. Así que cuando entras en un problema, la maquinaria de una empresa se puso a trabajar con los problemas que trae. Cuando una planta, una máquina grande se pone a trabajar, de pronto puede perder aceite por un lugar, hay que reponer, hay que mirar los niveles, de pronto sobrecalentó una parte, ¿no? ¿Se han sobrecalentado en algún momento por un problema? Pero eso es una planta de producción de paz. O sea, vos salís de ahí victorioso y tranquilo, porque se está produciendo la paz que tu vida necesita. Y por eso me encanta que use esta palabra, que produce la paz. Porque cuando habla de producir, habla de un proceso de. Porque apenas te viene la noticia del problema, no te quedás como, otra vez esto, ¿no? Yo tuve un mes entero sin luz en mi casa porque se me inundó el techo. ¿Saben la planta de producción de paz que tuve que tener, ¿no? Para entrar con el teléfono así, alumbrando, Manu llorando porque no entendía nada, porque no se veía nada, y con un portalámparas de, ¿vieron lo que usan los mecánicos? Bueno, con eso me movía por mi casa con un portalámparas. Y yo miraba el techo, veía todos los globos en el techo, y digo, ¿por dónde entró el agua? Que no puedo ver, me subí al techo, no he encontrado, estaba rota la membrana. Pero sin embargo eso hizo que pueda venir Miguel a trabajar a mi casa, porque trabajó el día de ayer y va a terminar de trabajar en estos días. Se levanta el testimonio de lo que sucedió y yo aprenda de que Dios quería hablar de prosperidad a la iglesia a través de lo que me dijo Miguel. Son rarísimos los caminos, pero gloria a Dios por esos caminos, porque tuve un mes entero de producción de paz. Tuve que aprender a que lo fácil que tenemos todos, que llegamos a casa y tocamos una tecla y se prende la luz, no lo tuve. Sin embargo, Dios levantó algo de ahí. Porque en vez de tomar un atajo, ¿qué hice? Continué, Señor, dame sabiduría. Después cuando vino Miguel, con mi esposa estuvimos orando por él para que él tenga sabiduría para arreglar bien el techo. Y se levantó un testimonio de prosperidad. Y tiene que ver con ustedes, no solamente con lo que pasó en mi casa. ¿Se dan cuenta que hay una maquinaria que se pone a funcionar cuando entras en un problema? Benditos tus problemas y mis problemas. Benditos tus problemas y mis problemas. Porque de esos problemas vos obtenés la paz que necesitas para cada día. ¿Y qué dice el versículo 4? La paciencia prueba. Y la prueba, esperanza. Ahora, hay otras versiones, ustedes pueden buscar ahí, tanto Nueva Versión Internacional como otras, que en realidad hablan de la prueba como un carácter probado, porque no tiene que ver con la prueba como un examen. Dice que, verdaderamente dice que la paciencia deriva en un carácter probado, en un carácter firme. ¿Cómo nos damos cuenta si tenemos un carácter firme? Siendo probados, teniendo que ser pacientes, teniendo que saber esperar. La Biblia está llena de tipos y mujeres que han sabido esperar. No pretendamos nosotros lo contrario. Miren, lean. Yo sé que de un versículo al otro hay medio segundo de distancia de lectura, pero muchas veces hay años en el medio. Y en esos años que hay en el medio, me gustaría hablar con esas personas y preguntarles, ¿qué sentiste? ¿Y saben qué dije hace un año? Miren, está todo en lo que decimos versus lo que hacemos. Hace un año, en abril del año pasado, dije que me gustaría hablar con Lutero para preguntarle qué sentía, si se sentía parte de una reforma o no se sentía. ¿Cuántas veces habrá querido bajar los brazos Lutero? Porque sabe que lo que pasó alrededor de él con esa reforma en el siglo XVI fue caótico, fue lejos de lo que él quería. De hecho, él ni siquiera quería separarse de la Iglesia Católica, pero se fue dando así. Pero hasta con violencia en el medio, que a uno le cuesta, y dice, pero ¿cómo? Yo quise hablar de la paz, de Dios, de la gracia, del perdón, y de pronto termino con violencia, con cosas que yo no quería. Porque detrás de cada persona hay un proceso, y detrás de cada proceso hay años. Y en esos años se va formando tu carácter y el mío. Yo no soy el mismo que cuando empecé hace casi 3 años con un ministerio en una casa. No soy el mismo.
Pasaron un montón de cosas que han hecho que mi carácter pueda cambiar. Ustedes no son los mismos que un año atrás y que desde que algunos que están desde que empezó el ministerio también no son los mismos. Hoy tienen palabra, hoy tienen un conocimiento, hoy se mueven en algo que no se movían hace 3 años. ¿Se dan cuenta de los procesos, cómo empiezan a cambiar? Y dice que la prueba produce esperanza, y la esperanza no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así que la esperanza, ¿sabes lo que es? Es la acción continua de la fe operando en vos. Eso es esperanza. Dice la palabra del Señor que algunos han creído esperanza contra esperanza. Eso quiere decir que hubo que redoblar la dosis de esperanza para algunos momentos cuando la promesa no llegaba. Promesa de muchos años. Por eso quiero terminar como empezamos. Que vuelvas a pensar lo que hablamos del comienzo. De un año atrás, Dios te hizo pasar por problemas que formaron a una persona más madura, fuerte y confiable de lo que vos eras. Ahora sos más confiable para el Señor que antes, por los problemas y las tribulaciones que atravesaste. Ahora sos más confiable en tu carácter, porque cuando recién entras en el camino del Señor, siempre Dios te sorprende con algunos cambios que hace, pero luego en algún momento, y ahí hubo una predicación de hace un tiempo, ¿se acuerdan? Cuando dice, ya no volveré a hablar más con ustedes, le dice el Señor al principio. Y yo les anticipé que era un momento donde había un silencio, porque el Señor de pronto dice, bueno, y hace 2 domingos vimos que el Señor mata las cartas y las vuelve a guardar. El Señor tiene ese tipo de cosas, donde de pronto te habla, y en un momento dice, ahora necesito que camines solo. Que transites este problema usando las herramientas que yo ya te di. No mi milagro únicamente, mi salida. No, ahora dale vos. Y ahí es cuando esa producción, esa planta productora sale a la luz y saca la paz. Y después de la paz viene el carácter formado. Y en el carácter formado sos una persona confiable. Y las personas confiables son las que edifican el reino. Las personas que se le dan vuelta al Señor todo el tiempo. El otro día nos contaba serie de personas que habían sido líderes, que han llevado personas al Señor y hoy están en cualquiera, decía. ¿No? Eso no está bueno. Porque ¿dónde queda el carácter confiable de las personas? No digo que no tengan altibajos, vos tenés problemas como todos tenemos, pero tenemos que seguir en un mismo camino transitando, ser confiables. Dice la palabra del Señor que no somos de doble ánimo, que no somos inconstantes, es lo mismo. Así que yo te quiero invitar en este mediodía ya, que tomes de vuelta tu ofrenda, para que nos preparemos para ofrendar. Y que lo primero que hagas es darte cuenta que Dios no se detuvo. Dios no se detuvo ni paró de trabajar en tu vida. Y que los problemas que tuviste de un año acá atrás, un año atrás hasta el día de hoy, formaron lo que vos sos hoy. Sos más confiable y tenés un mejor carácter por causa de las tribulaciones que son para que nos gloriemos. Así que papá, yo levanto mi ofrenda en este mediodía y ofrendo, Señor, porque la vida en vos no es la ausencia de problemas. Es justamente aprender a sobrellevar los problemas, salir victoriosos, pero obtener nutrientes de los problemas también, Señor. Porque los problemas están para eso en el reino. Para que vos me muestres cómo puedo aprender, para que vos me muestres cómo puedo ser más confiable. Así que papá, en este mediodía te queremos agradecer porque tu palabra se va a cumplir y como dijimos, todo se cumplirá. Yo sé que cada profecía que diste sobre las personas que están acá se va a cumplir. Aun cuando parece que hay cosas que se han alejado más, se van a cumplir. Yo estoy seguro que en años, algunas cosas serán en años, pero vas a traerle a memoria a muchas personas de acá profecías que parecían completamente descolgadas, que parecían que no tenían sentido, pero se van a cumplir, porque vinieron de tu parte. Así que nos gloriamos en las tribulaciones y problemas, porque son una planta productora de paz en nuestra vida. Y te agradecemos, Señor, principalmente por todo lo que hiciste y también por todo lo que viene, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.